Pues la primera parte se quedó en Tintín, el país del oro negro, y toca ahora continuar con el resto de las aventuras de Tintín. Hemos estado conversando acerca de ellas, empezando con Tintín, el país de los soviets, y la intención es continuar hasta mediados de los años 70, cuando Hergé publica su última obra completa, que es Tintín, el país de los pícaros. Supongo que él en ese momento no sabía que era la última obra, pero en cierto modo sí que Bueno, tiene. Tintín y los pícaros, porque el país es el mismo país que el de La Oreja Rota, que es uno de los primeros álbumes. Es un regreso, y además ya se verá que hay mucha circularidad en ese álbum. No, no hay un progreso, sino un bucle. Sí, efectivamente. Eso yo creo que es parte de lo que trata de transmitir Hergé en esa obra, que yo no sabía, no sé si en ese momento él sabía o intuía que era la última, pero sí que prácticamente Tintín y los Pícaros es una obra que prácticamente cierra el ciclo. Aunque Hergé no supiera que era la última, la verdad es que desde mi punto de vista no queda nada mal para ser la última. Tenemos al otro lado de la línea a José María Bellido Morillas. En su canal se publicará esto y bueno, ustedes conocen el canal, por eso están aquí. Pero yo siempre recomiendo su canal porque la verdad es que a mí personalmente me, me gusta mucho. Como me gusta mucho también las dos siguientes aventuras de Tintín, que es el próximo díptico. Hay varios, ya hemos comentado tres de ellos, hay este cuarto, que es el viaje lunar, que además en el título en inglés, Destination Moon, hace referencia a una película titulada Destination Moon, en la que supuestamente Roger se inspiró para esta aventura lunar. Uno de mis amigos en Barcelona, Mark Storm se llama, siempre habla de esta obra como su favorita, porque le interesa todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales y tal y cual. Y la verdad, José María, es que aquí Hergé hace una obra que se convierte, en cierto modo, en una de las obras más icónicas de toda la saga de Tintín. El cohete, las preparaciones para ir a la Luna, después el viaje y el aterrizaje en la Luna, a pesar de que en francés se llamó On a marché sur la Lune, hemos caminado sobre la Luna, no aterrizaje en la Luna, pero la verdad es que me gusta el título en español. Pero empecemos Creo que con, en inglés también el título varía. sí, es eh, Explorers on the Moon, Eso es. Sí, exploradores en la Luna. prisioneros del sol, exploradores de la luna. Es para que tenga su propia lógica interna. ¿Te ocurre en este caso que también te gusta más la preparación que el viaje o aquí hay alguna diferencia? Es que pasa lo mismo que con La estrella misteriosa, álbum sobre el que tengo que desdecirme, porque claro, desde el punto de vista del lector que espera aventura, pero claro, una cosa es lo que espere y otra lo que el autor quiere dar. Desde el punto de vista del espectador que espera aventura, evidentemente La estrella misteriosa es decepcionante y aterrizaje en la luna también. ¿Por qué? Porque en la luna no hay nada. ¿Qué hay en la luna? Piedras, pues vaya cosa, piedras también tenemos aquí. Lo que pasa es que aterrizaje en la luna es otra vez la segunda parte de la estrella misteriosa, pero sin el sentido o sin todo el sentido que tiene la estrella misteriosa, porque tengo que desdecirme, como dije que era una segunda parte decepcionante, no, en realidad lo que, además fue lo que estuvimos diciendo, eh, al final el meteorito no sirve para nada y es realmente un mensaje a favor de la ciencia, porque en la ciencia muchas veces no hay un resultado práctico, no hay un resultado explotable por las grandes empresas, simplemente se va a ver algo y ya está, no, no tiene por qué haber nada. Muchas veces la investigación arroja como resultado nada o algo poco práctico y en ese sentido me parece sí que debería desdecirme de la crítica porque realmente es un álbum muy bien pensado con un principio apocalíptico y luego al final, pues sí, ese gigantesco pedo de lobo que se desinfla y al final no es nada, que es algo que suele pasar en la actividad científica.
del que el álbum es una buena imagen y un fiel reflejo de casi un canto a la investigación por la investigación. Y esto, desde luego, pasa en Objetivo de la Luna y Aterrizaje en la Luna de una manera clarísima, porque efectivamente en la Luna, como podía preverse, pero luego efectivamente se demostró, allí no hay nada. Entonces, bueno, Tintín encuentra agua, ¿verdad? Encuentra hielo, pero Ujú. que ya está, ¿no? Lo cual está bien, porque tampoco se le va la pinza como en vuelo 714 para Sydney. O sea, no hay nada. Ya está. No sé, está bien. Entonces, en esa segunda parte del viaje lunar, lo que hay es una cuestión moral, que no sé si tendrá que ver con esa película que yo desconozco. Yo, en fin, en cuanto a películas precedentes de la exploración de Tintín, pues evidentemente está Méliès, está Fritz Lang, está de 1959, creo, es una versión en color del viaje a la Luna no por Verne, que también yo creo que Verne es quien inspira a Méliès, sino el de Herbert George Wells. Ujú. Creo que bueno, hay una versión de los años 50 en color. Y en todos ellos, bueno, pues se da la misma dinámica de dos exploradores y una señorita que se une y creo que más o menos va a ser siempre la misma dinámica como en una novela, como si fuera una novela de Verne, como si fuera Viaje Ujú. al centro de la Tierra. No conozco esta película y no sé si aporta lo de que haya un traidor entre ellos, Ujú. que haya que hacer Sí, una elección. yo no he visto la película tampoco, pero Bueno, sí ¿de que qué año es o de quién? en libros que tratan sobre Tintín y Hergé, como por ejemplo este Tintín The Complete Companion de Michael Farr, que en español se ha traducido como El sueño y la realidad, sí que se habla de pues ciertas referencias literarias, cinematográficas anteriores, pero no siempre está claro que Hergé se haya inspirado en estas referencias. De hecho, se suele decir mucho que a Hergé no le gustaba demasiado Jules Verne, ¿no? Que era más Veo, alguno de sus amigos y colaboradores como Jacques Van Melkebeke, por ejemplo, que sí que era una persona más interesada en ese tipo de literatura, pero el propio Hergé, pues en principio no tenía tampoco mucho interés en ese tipo de ficción. veo que en lo que claramente se inspira en cuanto a esta película de 1950 Ujú. de Irving Fisher, imagino que sea Fisher, vamos a ver, no es americano. Como la mayor parte Bueno, pero de de familia esos judía. directores, por otra parte. ¿Cómo? Como la mayor parte de los directores del Hollywood Sí, clásico, que y eran también de todos familia europeos. judía. Bueno, digamos Pigel, Irving Pigel. Bueno, en lo que claramente se inspira en esta película de 1950 con guión de varias manos, Rip Van Ronkel y James O'Hanlon y Robert Heinlein, o sea, tiene participación de grandes nombres y de un gran nombre de la ciencia ficción, Robert Heinlein. En lo que sí que se inspira claramente es en el cohete, Ujú. aunque pues el cohete básicamente es una V2 de Von Braun, Sí, como efectivamente efectivamente. podía esperarse que iba a ser, pero al final no fue. Es decir, al final no se dio ese cante, no se dio ese cantazo de que fuera una bomba de la Segunda Guerra Mundial, hecha por el mismo nazi, por el mismo científico nazi que hizo las bombas. Veo que sí, que hay inspiración en el cohete. Y lo que me interesa es si el problema moral de lo de hay un traidor entre ellos Ujú. y está. Sí que estoy yendo al final de la sinopsis y sí, efectivamente, uno de ellos tendrá que permanecer en la Luna Mm. si los otros quieren volver con A seguridad salvo. Ujú. sí, a la Tierra. Bueno, pues sí, parece ser que también el conflicto moral procede de ahí porque el problema del viaje a la Luna de Wells es otro. Si pensamos en una película parecida, ¿no?
explícitamente sobre la Luna, pero también de los años 50, muy importante, Planeta Prohibido. Ujú, El problema es muy otro, es muy ujú. diferente, entonces sí, parece ser que el problema de que hay que dejar a uno está en esta película de 1950. Que eso crea además el personaje este del científico Frank Wolf, bueno, obviamente cuando yo era niño suponía que era Wolf, porque claro, todo estaba impregnado del inglés, ¿no? Que era lo que se estudiaba en las escuelas, pero claro, evidentemente en el caso de Frank Wolf esa W tiene que sonar más a alemán que a inglés, ¿no? Yo lo supongo más, no sé, Yo también he supuesto que es Wolf, pero funciona como las dos. mm, Quiero decir, están las dos posibilidades y no sé si habrá algún juego de palabras con alguien realmente existente, empezando por el propio Bernhard von ujú, Braun. Eh, es ambiguo. Bien ujú. mirado, pues es ambiguo. Puede ser Wolf y puede ser Wolf. Se le crea además como Esa, una historia que tiene que ver con el juego y con que realmente él no quiere ser traidor, pero esta cuestión de tener deudas pues hace que las potencias que están en contra de este viaje Sildavo a la Luna, porque desde luego esto sale de Sildavia, el viaje no es desde Francia o desde Bélgica o desde los Estados Unidos, mucho menos, sino desde Sildavia. Aprovechan esa situación, estas potencias que quieren impedir el viaje a la Luna, pues para... sí, que literalmente es como si Yugoslavia tuviera un programa espacial. Pues sí. Yugoslavia, Egipto tuviera un programa espacial. Bueno, en realidad, eh, lo que hace Roger es algo que no existe, que es dejar una potencia, digamos, una Yugoslavia real, estalinista, lo cual tampoco es real, porque Yugoslavia era anti-estalinista, entonces hay una Yugoslavia que es una dictadura comunista, Ujú, o militarista en todo caso, con su mariscal, que además hace, o sea, también como un juego con todos los dictadores de la era de los dictadores, porque el nombre juega un poco con Piłsudski de Polonia, porque es ujú. plexiglas, Plexiglas, eh, sí. ¿verdad? Y el bigote de Stalin es una mezcla de Que grandes. en inglés lo traducen como curvy tash, entonces claro, es como un mostacho, un bigote curvo, ¿no? Pero sí, desde luego, eso es lo que hace. Hay una borduria comunista y luego una Sildavia que Que no supuestamente es lo existe. contrario, pero poco a poco vamos a ver que no hay tanta diferencia entre una y otra. Eso es. Esto será en otro Que episodio vendría de a ser Tintín. como la Albania del rey Zog, Ujú, que fue una inspiración muy fuerte para la Sildavia del cetro de Ottokar. Entonces es como si fuera algo que no existe, que no ujú, existía en aquella época, que es la Yugoslavia o los Balcanes monárquicos, no ujú. existe. O sea, Albania perdió a su rey, Montenegro, ni Serbia, todos esos países siguió siendo una monarquía, era como una... Pero efectivamente pasa lo mismo que luego se verá en Tintín y los pícaros, que el régimen al que Tintín apoya, pues tampoco valía la pena ese viaje, tampoco valía la pena ese esfuerzo. De hecho, Tintín no quería realizar el viaje en un principio, se da cuenta de la situación con mucha más rapidez. Pero lo que sí sorprende en Sildavia es la rapidez, o supuesta rapidez, con la cual un país bastante rural como la Sildavia del Cetro de Ottokar de repente es un país pues con tecnología por todos lados y con la capacidad como para crear un programa espacial de este tipo, que será el primero en la historia que llegue a la Luna con Tintín y sus amigos. Bueno, naturalmente, yo creo que más o menos se adelantó al mismo tiempo Kubrick eh, con 2001, Ujú, que, en fin, mostró imágenes de viajes muchísimo más lejanos cuando todavía no se había pisado la Luna. ujú. Preparó todo. Y más o menos
contemporáneo. Quizás sea, claro, como son 2 álbumes, eso quiere decir que los preparativos son muy anteriores Ujú, al alunizaje. Pero vamos, no conocía esta película del 50. De todas maneras, no estoy tan seguro de que el conflicto moral esté tan marcado y quizá venga de alguna otra obra o de alguna obra más clásica, pero desde luego se convirtió en un tópico absoluto del cine de ciencia ficción, hasta llegar a las parodias como eh, Acción Mutante de Alex de la Iglesia. Allí también se dice lo de hay un traidor entre nosotros. ujú, El capítulo de Ricky Morty, que es una parodia mezcla de Parque Jurásico y de Viaje Fantástico. ujú, No recuerdo si en Viaje Fantástico también hay un traidor entre ellos, pero bueno, sería ujú. interesante ver cuál es la primera película de un viaje fantástico en la que hay bueno, creo que en el viaje al centro de la Tierra también hay, Sí, sí, y sí, en sí. la película de los 50, eso es, en la película de los 50, sí, claro, también hay esa película en la que, sí, con el pato o el ganso, Ujú. eh, sí, además creo que se come al ganso o algo así, no lo recuerdo, pero al final todo vendrá de Verne, que es lo Sí, lógico, sí. que es lo lógico, Ujú, aunque no siempre es tan lógico porque hay una obra en la que Wells se adelantó a Verne, porque vamos a ver, Verne, eh, claro, uno piensa, por cronología, pues lógicamente siempre ha de anteceder Verne, pero Verne murió en 1905 ujú, y, eh, y Wells empezó a escribir, estoy buscándolo, claro. Wells publicó su primera novela vamos a ver, empezó a publicar así eh, con fuerza en 1890. Sí, eso es. ujú, ujú. Creo recordar, creo recordar que es en la máquina, en el viaje en el tiempo, donde se le adelantó. No, perdón, no, ya sí, sí. En El hombre invisible, El hombre eso es. En invisible, El sí. hombre Ujú, invisible, Wells se adelantó a Verne. O sea, que no hay que dar las cosas por ujú. supuesto, que no hay que dar las cosas por supuestas. Porque a veces es Wells el que se adelanta. Pero en esto del traidor, yo creo que viene de Verne, Sí, sí, creo. esa es la... Sería, yo creo que sería lo lógico, a menos que haya una obra que no conocemos, que se haya escrito antes, que tenga estos contenidos. Pero sí, yo creo que evidentemente, teniendo en cuenta que además algunos de los colaboradores de Hergé eran admiradores de Verne, no el propio Hergé necesariamente, pues sí que ahí está esa conexión. Aunque él no se haya leído las novelas, pues sí que las conocía, evidentemente, y muchas de ellas son conocidas pues, a nivel popular realmente, porque son novelas que no es que todo el mundo haya leído, pero que sí prácticamente todo el mundo le suenan por lo menos los títulos y los contenidos. Es curioso que esa película Destination Moon de 1950 dio también una canción de jazz y pop del año siguiente que se llama también Destination Moon, que, bueno, pues varios cantantes, Mel Tormé, bueno, cantantes de jazz y de pop de la época, la versionaron también, la canción de Marvin Fisher. Pero bueno, hay que decir también que el título era Objectif Lune, no Destination Moon. Esa es la traducción al inglés, la adaptación al inglés del título, que yo creo que seguramente o tuvo en cuenta el título de esa película que, bueno, tuvo bastante fama en los años 50, no fue Y no un lo tengo éxito. aquí, pero en el primer disco en solitario de Al Cooper, eh, cuando se va a cambiar la segunda, o sea, la cara B, cuando Ujú. termina la cara A del disco, tiene una pieza que es aterrizaje en la luna y también está hecho antes de... pero eso es fácil de verlo. No tengo aquí el disco, pero eso es fácil de buscarlo. Al Cooper, creo que es un disco del 68 también, vamos a ver. Entonces, después de No, haber, es del 69. No, después de haber es del... participado en las grabaciones con Bob Dylan.
69 quizá. Es del 69, sí, es del 69, lo estoy viendo. Pero aquí está, pero se grabó en 1968. 68, ok, sí. Está grabado en 1968 y al terminar la cara A tiene una pieza, casi de música experimental, que se llama Suave aterrizaje En la landing luna. en la luna. Sí, Sí, es Soft Landing on the Moon. Creo que incluso en la segunda parte del disco, en la segunda cara, también hace una versión del Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe, que había cantado Elvis Presley, que sí, de nuevo menciona la luna, sí. sí, sí, sí. La pista, es la pista 8 de un disco que no sea un vinilo, de un compacto Ujú. que lo reproduzca Que es un todo. disco que yo tengo además, lo que pasa es que no sé, creo que está en una caja, porque desde la última vez que me mudé tengo todavía discos de jazz y de blues que están en Pero disco cajas. como vinilo. No, no, CD, porque a mí me gustan los vinilos, pero me gusta más la idea de los vinilos que los propios vinilos, en el sentido de que es muy difícil tener espacio para tantos vinilos. Entonces, suelo tener vinilos que no se hayan publicado en CD o que no se puedan conseguir en CD por alguna razón, pero si los puedo conseguir en CD, los suelo conseguir en CD porque son más fáciles de guardar y el sonido, pues, bueno, no vamos a entrar en una discusión sobre si el sonido es mejor o peor, pero a mí me satisface el sonido de los CDs sin mayores problemas, ¿no? Tengo amigos que son audiófilos y entonces estos sí que pues te explican casi científicamente que los vinilos suenan mejor y más cálido y tal y cual, lo cual es una sinestesia que, bueno, pues no sé si realmente importa mucho, ¿no? En cuanto a la calidad del sonido, pero bueno, lo que tengo aquí, José María, es la traducción al galés de Objetivo La Luna, que bueno, no sé ni cómo se puede pronunciar eso, porque, bueno, creo que la W en galés es una U, porque si no, eso sería, no hay una sola vocal ahí. Bueno, supongo que la W y la Y son vocales en galés, pero vamos. eh, y, y me pregunto, de esta primera parte, cuál es la viñeta que eliges como tu favorita? Porque, No vamos a tener ni que entrar, porque es la plancha 42, que es la misma imagen que la de la portada, el cohete. vamos a ver. Oh, aquí está, sí. El cohete preparado, ¿no? O a punto de estar preparado Además, es que para la es partida. prácticamente la portada. Sí, es como si se cortase esta parte de la portada Sí. y se dejase fuera a Tintín y al capitán y al profesor Tornasol acercándose, ¿no? Por cierto, que aquí el profesor Tornasol no tiene sordera, porque utiliza la tecnología también para escuchar bien. ¿Qué podemos decir sobre esta? Pues es decir, ¿por qué esta es la que has elegido? Porque a mí también me gusta mucho, no es la que elegí yo, pero estuve a punto de elegirla también. Bueno, es de lo que va todo el álbum. En el Mm, álbum se nos están enseñando los planos, y al final se nos muestra en este ataque de ira del profesor Tornasol, se nos muestra de qué va todo esto y ocupa una página entera, pues por algo, sí, claro. Ocupa una página entera por algo, porque de esto va todo el álbum. Lo que nos está enseñando es lo mismo que nos han estado enseñando todos aquellos autores de ciencia ficción a los que les interesaba mostrarnos el dispositivo que permitiera, que diera la posibilidad de ir a la Luna. A diferencia de autores satíricos como el propio Herbert George Wells, a los que lo que les importa no es tanto el viaje, que también, pero es secundario frente a la sátira que pueden desplegar en el mundo de la Luna. En el caso de Wells con esos insectos, esos bichos, porque era lo que se había estado haciendo con la Luna desde tiempos de Luciano, sátira para contar lo que había en ella. ujú, ujú. Ciano, Cirano, y lo mismo para, bueno, otros planetas. También Lao Tse lo hace con esos gatos que fuman, que están todo el tiempo drogados con la hierba agapera y que son Sí. imagen de los chinos con el opio. Eh, Hay una beta de autores de ciencia ficción a los que les importa irse a otro mundo y satirizar Ujú, los bichos o seres que hay allí, también el barón de Münchhausen, y luego están aquellos para los que
es patente que en la Luna no hay nada, que hay piedras, y entonces lo que importa es literalmente la ciencia ficción. Ujú. ¿Qué ficción especulativa? Ciencia especulativa. A ver cómo se puede ir allí. Y siendo Hergé uno de estos autores, pues evidentemente el mostrarnos el cohete en su totalidad es el corazón del álbum. Sí, esto de la sátira, por ejemplo, hay una novela de Benigno Bejarano de los años 30 también, que es un viaje a Marte, que también utiliza eso. Cuando llegan a Marte, pues hay una sátira de lo que, bueno, de la sociedad española del momento. Y después también el propio Emilio Carreras, de una novela franquista, de cuando salió de ese, porque claro, Emilio Carreras se metió en un manicomio para evitar participar en la Guerra Civil Española. Prefería estar en un manicomio que en el frente. Y cuando salió, al acabar la guerra, pues bueno, tuvo que ocultar parte de su pasado escribiendo novelas ensalzando el nuevo régimen y una de ellas tiene que ver con, también no con un viaje a la luna, sino con la llegada de un habitante de la luna a la Tierra, ¿no? Entonces también ahí se aprovecha eso para ciertos comentarios políticos. Yo te diré que la que yo elegí está en la página 56, es bastante parecida a la tuya, pero no es exactamente la misma, pero es muy parecida también a la portada, pero es la visión nocturna del Ah, cohete. sí, Entonces, siempre la pues visión. tú tienes la visión diurna y yo tengo la nocturna, que por cierto, aquí, en esta parte donde están estas montañas, no sé si esto ya me lo imagino yo, pero casi se prefigura lo que va a ser el paisaje lunar también, en el que no hay prácticamente nada. Sí, la idea es que para este viaje no hacían falta alforjas. Sí, o sea, el viaje no era necesario porque aquí estamos ya en un lugar que parece casi lunar, como las Badlands de Dakota del Sur, donde no hay absolutamente nada y vas conduciendo por allí y estás rezando para que no se te estropee el coche. Sí, de hecho, Pero tanto el programa espacial soviético como el americano partían de sitios que muy bien podrían ser otros planetas. mm, sí, efectivamente. Y los lugares en los que se hacían las pruebas, y bueno, por supuesto las pruebas, por ejemplo, para la bomba atómica, se hicieron aquí en Tennessee, en un lugar que se llama Oak Ridge, que no está tampoco muy lejos de Jackson, bueno, unas cuantas horas en coche, que no es mucho aquí. Y había una canción de Carl Perkins, el que hizo los zapatos de gamuza azul, Blue Suede Shoes, que luego cantó Elvis, que hablaba de Tennessee y una de las cosas de las que estaba orgulloso es que la primera bomba atómica se hizo en Tennessee, decía. Bueno, pues, pues sí, si hay que hacerla en algún sitio, pues que por lo menos sea en Tennessee, ¿no? Y también la cubierta me recuerda un poco, José María, a ese dibujo del desierto, del que hablábamos del cangrejo, las pinzas de oro, por lo menos por Claro, el, bueno, el vehículo por el, es el mismo tipo de vehículo que en el país del oro negro. y el azul del cielo, muy, 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 muy parecido. ¿Qué te parece la inclusión de la ciencia aquí? Es decir, ¿te parece que está logrado lo que hace Hergé con las explicaciones que da el profesor Tornasol? Por cierto, hay momentos también cómicos con esto, cuando pierde la memoria el profesor Tornasol, cuando se enoja con el capitán Haddock porque lo insulta y le dice que está haciendo el indio. Pero la ciencia, ¿cómo te parece que se incluye en este volumen? Bueno, mm, Hergé piensa en ir a la luna como se va al fondo del mar. Es un poco ciencia casi de tiempos de la leyenda medieval de Alejandro Magno, Ujú, en la que se mete en un submarino que es un barril de cristal eh, y vuela en una jaula tirada por un grifo. Las escafandras son de buzo ujú. y el traje es de hombre de Michelin. Sí, hasta hay una para Milú, ¿no? Sí, sí, sí. Luego al final, en un año, se vio que eso no era necesariamente así, que no fueron más bien vestidos de bocadillo, fueron vestidos de papel de plata, más que de hombre de Michelin de color naranja, además.
O sea que realmente se vio que, que no, que tenía una idea demasiado decimonónica, steampunk, ¿verdad? Se llamaría steampunk, porque pues no es así, no, no son escafandras de buzo del siglo XIX, ni... Bueno, en realidad escafandras del estilo de los años 50, porque esas Ujú. escafandras como peceras que están en planetas salvajes, en fin, pues que Hergé está pensando en ciencia ficción de los 50, Ujú. mientras que al mismo tiempo Kubrick está haciendo algo más parecido a ciencia ficción de los 60, es decir, ciencia Mm. ficción que se solapa a la ciencia real. Claro, esas O sea, escafandras estaban también en el tesoro de Rácamo Rojo, cuando va Tintín ahí buscando el tesoro al fondo del mar, ¿no? sí, o sea Claro, que no, que está desfasado. claro, no sabemos si van a llegar a la Luna o no. Al terminar el volumen, pues ahí en galés, no sé exactamente lo que dice, pero básicamente dice que llegarán o no llegarán, esto se sabrá en la segunda parte de este díptico, de esta aventura bipartita, que tengo en traducción rusa. Perguye Shaggy Pa Lune, ¿no? Algo así. Me Primeros tapo yo pasos mismo. en la luna. Voy a cambiar Ah, no, ¿cómo se hace esto? Estoy intentando ver. Ah, sí, aquí se ve bien. Y además se aluñe. Eh, Pierre Perguye Shaggy Shaggy aluñe. Pa Lune, sí. Primeros pasos en la luna, creo que es lo que significa eso en la Me tapo traducción. yo mismo. Y veo que a diferencia de los griegos, que escriben Sí, ten, ten, aquí es tan, tan. O tan sea, tan, ya, sí. fíjate, eh, dos lenguas absolutamente, dos lenguas que quieren hacer una transcripción absolutamente fonética que no tienen ningún problema en preservar la grafía. Los griegos dicen tenten y los rusos tantan. Tan tan. Y después está también aquí la transliteración de Hergé, RG, Sí, con eso es más agradable. Sí, Hergé, sí. con esa letra de journal, ¿no? Eh, Bueno, mi conocimiento del ruso se reduce a los primeros fascículos de aquel curso de Planeta de Agostini, con lo cual puedo leer las palabras y conozco algunas, sé algunas frases, pero no, evidentemente no leo en ruso ni lo hablo, pero bueno, es una lengua desde luego interesante y bastante difícil también de aprender, Es porque que su... estoy viendo el traje ahora y bueno, tiene una radio con una antena, bueno, en fin, dos bombonas de oxígeno, que eso, bueno, pues sí, eso estaba. Y no deja de ser divertido eso de que vayan de hombre de Michelin. Eso Sí, no tiene sentido, pero tiene gracia. sí, y la verdad es que en esta obra, Aterrizaje en la Luna, pues tampoco ocurren muchas cosas, ¿no? Hay una No exploración de ocurre, la ¿no? Luna, está van a llegar bien o no van a llegar bien, que evidentemente sabemos que sí, y se despiertan después de estar ahí inconscientes durante un tiempo, pero después encuentran el hielo, con lo cual Sí, está no esa pasa lo idea. que en la tercera parte de Alien. Sí, claro, y además no hay tampoco alienígenas, no hay selenitas en la Luna, ¿no? Lo cual yo creo que está bien, porque, bueno, quizá a Hergé no le gustaba, después de un álbum en el que se centra tanto en la ciencia, en cómo llegar a la Luna, etcétera, etcétera, tendría poco sentido que de repente metiese ahí extraterrestres, a pesar de que los mete después en vuelo 714, como comentabas antes. Pero aquí realmente es casi como una expedición minimalista o nihilista en el sentido de que no encuentran absolutamente nada que pueda parecer sorprendente o muy interesante. Entonces, de nuevo, volvemos a eso que decías de la estrella misteriosa, ¿no? Desde luego, el viaje es importante, sobre todo porque consiguen llegar a la Luna. Después lo que encuentren ahí, pues no es que sea secundario, pero quizá no es tan importante. Pero quizá por eso se incluye ese, esa subtrama, ¿no? Del coronel Jorgen y de Frank Wolf y después está el suicidio de Frank Wolf, ¿no? Que es un personaje
que no va a volver a la Tierra y que decide, pues no sé, yo creo que ahí sí que ahí hay una cierta moral, ¿no te parece que ahí sí que hay una cierta moral católica típica de Hergé, de su, bueno, de su Y de formación? hecho, la plancha que yo había elegido de aterrizaje en la Luna es la plancha 47, viñeta 6, que en la traducción española es, yo creo que la única que he elegido no tanto por el grafismo como por el texto, Ujú, aunque es una situación dramática, muy bien representada de manera visual. La plancha 47, viñeta 6, en ujú. la traducción española, Tintín, ante el capitán Haddock Es esta que está aquí. que quiere, sí. Eh, bueno, a ver, voy a hacer el esfuerzo, lo que pasa es que se ve un poco borroso. Eh, no, no puedo leer. Es la del centro, ¿no? Es la del centro, sí, ¿no? No, no, es la del final, ¿no? Aquí. Sí, Ah, es la del viñeta final, vale. 6, Vale, sí. vale. Lo acerco Bueno, más. sí, vale, se ve muy bien. Budem Bielikodushny. Entiendo que Bielik, Bielikodushny, alguien más, Avamkak. Bueno, ahora mismo no puedo traducir, Pero bueno, pero puedo sacar la versión en inglés que tengo aquí también, Explorers on the entiendo Moon. que va en la línea. La versión en inglés sí que la vi y coincide con la versión francesa. Dice, We Coincide must con be la more versión francesa. chivalrous than they were, Captain. Debemos ser más caballerosos de lo que fueron ellos, capitán. Now you're the Sí, expert, so take them below and tie them up securely. Usted es eso el es lo que experto, dice, así que llévelos a la parte de abajo y átelos con seguridad. eso es lo que dice la versión original francesa. Seamos más caballerosos que esta gente. Ujú. Seamos más caballerosos que esta gente. Pero en la versión castellana dice, seamos cristianos. Sí, esa es la traducción de Concepción Cendrera. Claro, el concepto francófono de caballerosidad se traduce al español por un concepto religioso, ¿no? Seamos cristianos. Me llamó mucho la atención. Yo esperaba que en el original yo hubiera tenido ese arrojo de hacer una afirmación tan específica, tan concreta. Bueno, lamentablemente no. Habla de caballerosidad. Me hubiera encantado que en el original francés se dijera seamos cristianos, pero no, es algo que solo está en la viñeta española, aunque, bueno, sigue teniendo ese valor de Mm. enfrentamiento moral. Está muy bien. Hubiera sido mejor que hubiera dicho seamos cristianos. Sería, habría sido muy, muy valiente porque teniendo que complacer a sus editores y a los editores internacionales Ujú. de muchos países, de muchos credos, hubiera sido muy valiente, pero no, dices, es algo mucho más neutro, seamos caballerosos, aún así está bien resolver el conflicto, pero bueno, aún así sí, aún así mantengo esa viñeta. Sí, esa es una viñeta interesante porque es gran parte del conflicto de este viaje. Es lo que hace el viaje pues un poco más profundo y un poquito más interesante desde ese punto de vista. Y después, bueno, también tenemos esa parte en la que los Hernández y Fernández, pues, bueno, no los, Hernández y Fernández, como decíamos ayer, pues de repente se les empieza a crecer el pelo de nuevo, igual que en el país del oro negro, y eso crea también situaciones eh, de cierta comicidad. Yo Sí, elegí, situaciones de relleno, claramente, situaciones de relleno. sí, sí, situaciones de relleno, porque de nuevo es una aventura en la que pues no ocurre mucho en esta segunda parte, ¿no? Y aquí sí que lo podemos decir con total claridad, incluso más que en la Estrella Misteriosa, porque en la Estrella Misteriosa al menos está esa competición por ver quién llega primero, pero aquí, bueno, pues está este conflicto moral, etcétera. Yo elegí, es bastante predecible por otra parte, pues la llegada a la Luna, que está aquí,
que es, bueno, quizá uno de los dibujos o de las viñetas más icónicas, ¿no?, de Tintín, los primeros pasos del hombre en la luna, como dice ahí. Y bueno, pues me gusta mucho esa descripción en la que no hay absolutamente nada más que rocas y el cielo que está oscuro, pues me parece una muy buena descripción visual de lo que es el paisaje lunar. Y además, después habría, años después, cuando Armstrong y Aldrin llegaron a la Luna, pues Hergé hizo el famoso dibujo en el cual están bajando los estadounidenses del cohete y pues ellos ya están allí y les saludan y les dicen bienvenidos, que bueno, tiene su gracia para recordar que Tintín llegó a la Luna antes que los americanos. Esto es así, al menos en la ficción del, del libro. Es interesante, yo creo que Hergé, José María, ya se cansó de este tipo de álbumes, porque cuando el capitán Haddock dice que no quiere volver a salir de la Tierra, al final, pues efectivamente así fue. El resto de las aventuras de Tintín no incluyen un viaje a Marte, ni un viaje a Neptuno, ni ninguna cosas así por el estilo, sino que todo se va a quedar en la Tierra. Y el siguiente es uno de los álbumes que, bueno, en general más gustan a los aficionados a Tintín. Hay muchas personas que dicen que este podría ser un álbum que se podría con bastante facilidad adaptar cinematográficamente. Y es, bueno, está considerado una de las obras maestras de Hergé, que en inglés se titula, como aquí se ve, The Calculus Affair, porque el profesor Tornasol es el profesor cálculo en, en inglés, pero que en español se tradujo como El asunto Tornasol, l'affaire Tournesol en francés, y aquí tengo una traducción a lo que se llama el papiamento, que es, como ahí dice, la lengua de las Antillas holandesas o neerlandesas, por si acaso alguien no sabe lo que es, pues ahí está. Y es E Asunto di Florisol, pero lo interesante es que el nombre de Tintín es el nombre neerlandés de Tintín, que es Kaifie, que significa básicamente copete en neerlandés o en holandés, ¿no? Entonces, como son las Antillas Que holandesas, imagino que tiene que ver con nuestra cofia. sí, cofia, sí, Voy a efectivamente. mirarlo, a ver de dónde viene la palabra cofia. Pero lo Por curioso cierto, es, que esa escena, o sea, se me ha olvidado decir, esa escena de Tintín recibiendo, del latín tardío cofia, no ¿no? parece que tenga relación. Esa escena de Tintín recibiendo a Armstrong podría haber sido la elegida por ambos, pero como dijimos que no tendríamos en cuenta las portadas especiales, promos, etcétera, pero probablemente lo más interesante del álbum está fuera del álbum. Bueno, lo más Sí, interesante es eso, que luego esa se mezcla entre ficción y realidad, la realidad de Armstrong con la ficción de Tintín que se unen de alguna manera. Un poco bueno, que era previsible. como lo que solía decir Álvaro Cunqueiro, cuando escribió las crónicas del Sochantre, pues escribe sobre Bretaña, la Bretaña francesa, y él nunca había ido a la Bretaña francesa, y bueno, pues lo describe según a él se le ocurre que debe ser, y cuando finalmente, posteriormente en su vida, viajó a la Bretaña francesa, él dice, creo que es en la entrevista con Soler Serrano en A Fondo, dice Gunqueiro que el paisaje de Bretaña era exactamente tal y como él lo había descrito en su libro, ¿no? Entonces, bueno, el paisaje de la Luna tiene bastante que ver con lo que describe aquí Hergé y la ficción de Tintín se une ahí en esa portada o en ese dibujo posterior con la realidad de los estadounidenses llegando a la Luna. Sí, esa realidad, desde luego, es lo que he elegido para el asunto Tornasol. Por cierto, me parece que dije, a propósito del asunto Tornasol, que era el álbum en el que Hergé tenía que cambiar el uniforme de los bomberos, pero creo que quedó claro
eso es en la Isla Negra, Es en la ¿verdad? La Isla Isla Negra, Negra. sí, por Sí, petición del editor inglés, que le parecían demasiado anticuados de los esos, bomberos. Sí. O sea, eh, porque aquí, claro, yo pensaba, ¿dónde hay bomberos? Como en el asunto Tornasol se rompen cosas, pero no, es en la Isla Negra. es en la Isla Es Negra, en sí, sí. Pero en la Yo lo que he versión de la elegido, Isla Negra, que más o menos es, bueno, no exactamente contemporánea, pero más o menos contemporánea con el asunto Tornasol. Se hizo, de hecho, creo que posteriormente al además asunto Tornasol. es que todos los cambios en la Isla Negra me dan bastante igual. El cambio que me importa de verdad es el cambio en el País del Oro Negro, que vienen a ser dos álbumes distintos, uno oculto y Ujú. uno publicado. Sería interesante Es- que se publicasen los dos en un solo sí. volumen para poder comparar las dos versiones, sí, en el oro negro. Bueno, pues en el asunto Tornasol elijo esa ciencia ficción especulativa real, esa realidad científica, que es la plancha 23, viñeta 10, que muestra directamente una fotografía o una página del Ahí libro está. German Research in World War II de Leslie L. Simon, que Ujú. luego aparece la portada abajo, Sí, en ahí la está. que Hergé ha, eh, ha, ha eliminado la esvástica. En esa portada el avión tiene una esvástica y en lo que muestra Hergé no, imagino, no sé por qué, bueno, sí, imagino que por los editores, porque a Hergé le hace muchísima gracia vincular a Tintín con el nazismo y con el fascismo, y de hecho en la colección de cromos de la historia de la aviación, pues viste a Hergé a Tintín varias veces de nazi, de oficial, también de las juventudes hitlerianas. Yo creo que Hergé, que era un poco fascista, pues le divierte este tipo de cosas, pero a los editores no. Ujú. Bueno, y además Entonces, en el momento del asunto Tornasol había cambiado totalmente bueno, totalmente no, pero había cambiado mucho el contexto histórico, ¿no? Entonces sí que si se pusiese a hacer cosas de nazis en ese momento, pues quizá no habría sido lo más que es lo adecuado. que se pone a hacer, porque se pone a hacer cosas de nazis. Bueno, en este libro hay hay mucha concomitancia con eso, ¿no? Hay mucho intertexto con las ideas, eh, pues no solamente nazis, sino pues en general totalitarias, ¿no? Cuando hablábamos anteriormente de Borduria, este es el único Sí, libro de Tintín en el que realmente Tintín pone los pies en Borduria y tenemos unas cuantas páginas en las que podemos ver más o menos cómo es ese país ficticio que realmente es una dictadura totalitaria, ¿no? sí, Sí, además una dictadura totalitaria a la que le gusta mucho la ópera. Eso tiene que ver con tiene que Cortina ver, rasgada del sí. Hitchcock, Ujú, donde aparece ahí el ballet. Es una buena mezcla de la caricatura de los dictadores de los años 30 con ujú, la caricatura de los dictadores de la posguerra, de ujú. una situación post-fascista en la que hay que inventarse nuevas formas de dictadura. Sí, además, Hergé se preocupa en la primera parte del viaje lunar y aquí en el asunto Tornasol en presentar una trama que es básicamente una trama de espionaje. Muy a lo Hitchcock. Por eso tiene mucho sentido que menciones Cortina Rasgada, porque bueno, Hitchcock también hizo unas cuantas películas de espionaje y yo creo que le atraían esas películas de Hitchcock a Hergé. Yo creo que hay un Hitchcockismo, por así decirlo, muy presente en esta obra, pero yo creo que incluso de una manera consciente por parte de Hergé. No digo que sea un homenaje a Hitchcock necesariamente, pero esos elementos están ahí. Y se aprovecha, por supuesto, esa enemistad entre Borduria y Sildavia para, yo creo, también incluso hacer la crítica de que en realidad son dos caras de la misma moneda, porque ambos países quieren conseguir esos planos, pero quieren conseguirlos para algo positivo o para algo destructivo. Está claro que la diferencia entre los buenos y los malos, entre la Borduria y la Sildavia, es bastante pequeña en este álbum, ¿no? Hay algo muy curioso que es que no hay muchos directores, o sea,
podemos decir que mis directores favoritos son Fellini y Hitchcock. Y en eso estamos Y de sin acuerdo, José embargo, María, por cierto. Cada vez que en el canal tienes un vídeo en el que mencionas eso, me siento muy identificado porque a mí me pasa igual. hay algo muy curioso, que es que pocas cosas en este mundo me aburren más que los payasos y los espías. E incluso los espías me aburren muchísimo más que los payasos. Y sin embargo, Hitchcock consigue que las historias de espías no sean historias de espías, sean Ujú, otra cosa completamente distinta, sean historias policiales, ujú. sean historias de búsqueda de la verdad, sean historias cómicas. De hecho, ayer o anteayer estuve viendo Cortina Rasgada porque la pusieron en televisión y me reafirmo en que es absolutamente la mejor película de Hitchcock, y es una película de espías, pero que no es una película de Ujú, espías, es una película de científicos, como ocurre en el asunto Tornasol, porque el asunto de fondo es plenamente ujú. científico, es una historia humorística, es una historia de sátira de costumbres, de lo que le gusta a las dictaduras, en el caso de Cortina Rasgada, el ballet, aquí la ópera, y desde luego es un álbum que tiene mucho que ver con, pero vamos, muchísimo que ver con Cortina Rasgada, que por cierto también menciona Cortina Rasgada Astana, que era donde se hacían las pruebas atómicas y los vuelos, y hay una población colindante que es toda mutante. También he hablado de acción mutante, bueno, pues ahí te encuentras a la gente a la que se le cae la cara y está tocando la balalaika. O sea que no sé si allí en Estados Unidos hubo las mismas consecuencias, Eh, o es que los rusos abusaron e hicieron muchos más lanzamientos, o quizá quiz- la población estaba más cerca. quizá lo hicieron en esta parte de Tennessee porque era bastante remota y no había demasiada gente alrededor. Es posible que haya secuelas, pero no es algo que se sepa o de lo que se haya hablado o que se haya presentado en ningún lugar, ¿no? Y hay aldeas mutantes, hay verdaderas, sí, ya lo digo, un exceso de población Mm. mutante. Si eso hubiera pasado en Estados Unidos, digo yo que se sabría, como se llegó a saber, pues, cosas mucho menos visibles, como los Ujú. experimentos en los que se inoculó la sífilis a la población negra. Todo eso se ha llegado a saber. Digo yo que si hubiera una aldea mutante, se, digo yo, se sabría, ¿no? No, yo creo que es que esta parte del estado es bastante remota ahí en las montañas y tal, y entonces pues es menos probable que ese tipo de cosas pudiesen ocurrir, lo cual no significa que no haya ocurrido algo, ¿no? Pero yo creo que hasta tal, no de tal calibre, no tanto como lo que ahí comentas. Yo creo que una de las grandes aportaciones de Hitchcock es precisamente eso, que las películas de Hitchcock en realidad no se pueden clasificar exactamente con una sola etiqueta, ¿no? No son películas de terror, no son películas... Cuando se dice películas de suspense, sí, pero es que la idea de suspense pues es muy, es muy general. Puede haber películas de suspense de muchos tipos, ¿no? Es como Y las tragedias de Shakespeare, que tienen su parte de comedia, claro, su parte efectivamente. de costumbre, su parte histórica. Y yo creo que eso incluso lo comenta el propio Hitchcock de alguna manera, no directamente, pero sí de refilón un poco en esas conversaciones con Truffaut, ¿no? En las que pues habla de su idea del cine. Y yo creo que es difícil encasillar a Hitchcock en una sola cosa. Se le llama el mago del suspense, pero bueno, eso es como decir el rey del rock and roll, ¿no? ¿Qué significa eso más allá de una pura mercadotecnia? Eh, Es una buena tradición inglesa la que sigue Hitchcock, que efectivamente podría remontarse a Shakespeare. ujú. Esa, esa miscelánea, esa variedad de géneros, esa multiplicidad de lo que se ofrece en la escena. Creo que la industria aquí en Hollywood estaba más preocupada de las etiquetas que los propios directores que llegaban de Europa y enriquecían el cine estadounidense con su visión, ¿no? Bueno, aquí hay esto es un papel de cuando compré este libro. Me parece curioso que el papiamento sea, pues, una especie, o sea, que sea fácilmente legible en español, porque tiene muchos elementos de criollos del propio español, pero después el nombre de Tintín es el nombre neerlandés, porque efectivamente son las Antillas holandesas. Yo elegí
en la página 38 hay un personaje muy gracioso aquí, que es este italiano que tiene miles de apellidos Sí, y que es una Serafín especie de... Latón en español. Sí, pero es el italiano este que conduce, es una especie de Fangio italiano que lleva a Tintín al Capitán Haddock y que en cierto momento pues provoca este desaguisado Sí. en un pueblo suizo. Ah, Y bueno, sí, sí. es esta la página. Me parece cómica, creo que hay mucho detalle y es, bueno, una de estas viñetas que a Angel le gustaban de vez en cuando, así un poco al estilo ¿Dónde está Wally? ¿No? No, sería al revés, ¿no? ¿Dónde está Wally? Sería ¿Esta al es la estilo de viñeta esto. que elige? Elijo esta simplemente porque me parece visualmente pues un prodigio de detalles y de movimiento y incluso de absurdo, ¿no? Porque esto es un tipo, un personaje que se llama Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Arcangelo Alfredo Cartofoli da Milano. Eh, y bueno, pues cuando escuchan el nombre, el policía dice, bueno, no voy a ponerme a escribir todo eso, siga usted hacia adelante, ¿no? Pero no es por ninguna cuestión de la trama, ni por ninguna cuestión así específica o profunda, simplemente porque siempre me ha parecido muy graciosa, muy divertida y sobre todo muy absurda, porque es algo imposible, de nuevo, esto no puede ocurrir. Y de nuevo, estamos en una obra que es en principio muy realista, que utiliza cuestiones científicas, pero que trata de ser también una obra de espionaje, pues muy realista en muchos casos, pero después ocurre esto en cierto momento. Entonces, lo que decías de Hitchcock y de Shakespeare, que hay partes cómicas y tal y cual, es algo que Hergé también entendía muy bien. Y No, es bueno, verdad, Serafín Latón es francés. Serafín Latón es francés, a pesar de que... No, pero he pensado en Serafín Latón por una escena muy parecida, que es el circo mediático de las joyas de la Castafiel, en el que sí, hay un sí, puesto de churros y quizá me haya venido a la mente por eso, es una escena, pero no, sí, Serafín sí. Latón Pero aquí también es aparece francés. Serafín Latón por radio hablando Bueno, con el belga, Capitán belga, belga. Haddock. Sí, Sí, por eso lo digo. de hecho, aparece hablando por radio con el Capitán Haddock y riéndose de la descripción que el Capitán Haddock le está haciendo pues de que están siguiendo a Tornasol y él está describiendo esto por radio y Serafín Latón le dice algo así como, debería usted dedicarse a esto no como aficionado, sino como profesional, usted narra muy bien, tal. Sí, Serafín Latón es un Porque personaje curiosísimo. Porque un momento, el castillo de Moulin-Sarr, en realidad, el modelo está en Francia, ¿no? Sí, es el castillo de Cheverny. De hecho, este amigo catalán que te comentaba antes acaba de visitarlo, hizo un vídeo ahí, entonces está ahora ya Que en todo. realidad en Tintín hay muy poco de Bruselas. Sí, muy poco. Y lo que aparece es muy genérico en Bruselas, ¿no? Cuando él, por ejemplo, cuando está en su piso en la calle del Labrador, en La Oreja Rota al principio, haciendo gimnasia ahí y tal y cual, bueno, eso es una Bruselas muy genérica. Quizá en el Secreto del Unicornio, cuando van a ese marché aux puces, ¿no? A ese mercado, ese mercadillo, pues sí parezca un poco más bruselense, ¿no? Pero sí, Que lo que más sale de Bruselas en los álbumes de Tintín son los objetos del museo, de los reales museos de Bruselas, porque el fetiche, que es una palabra colonialista, el ídolo de la oreja rota, está en los museos y también este tótem con el capitán Haddock, pues también viene de... Lo que más vemos de Bruselas es aquello que de cualquier otra parte del mundo acabó en los museos de Bruselas, pero nada de Bruselas en sí. sí, muy poco, eso es cierto, eso es algo en lo que nunca había pensado, pero Bueno, y es totalmente cierto. el dialecto que se Sí. usa para el centro que eso es Sí, eso sí que es un huevo de Pascua, eso sí que es una cosa muy, pero muy ¿crees que eso es escondida. algo que a lo mejor hizo ya a propósito para que pues Tintín se viese como un personaje francófono que se pudiese aceptar tanto en Francia como en Bélgica, no hacerlo demasiado local o localista? Bueno, a mí me, o sea, lo que me sugiere es pensar que se pensaba que en Bruselas y en Bélgica en general no hay mucho que rascar y no hay, o sea, es como la luna, que no hay nada, ¿verdad? Que no hay nada interesante.
De hecho, ¿qué es lo icónico de Bruselas? Que es en lo que todo el mundo piensa en una estatua espantosa de un átomo, que es además muy reciente, en un niño meando, que realmente y en arenques o yo qué sé, que Mm. comen los belgas, pero son famosos por, sí, por las colas de Las Bruselas. patatas fritas con los mejillones, ¿no? Moule frite. Sí, eso es, mejillones, eso es. Pues no hay mucho que rascar ahí. Entonces me parece bien que Tintín, en lugar de comer mejillones, eh, se, se dedique a perseguir fetiches y estatuas de Shiva y ese tipo de... Yo creo que es que Hergé pensaba que en que Bruselas no era teatral, que no era... Y en eso creo que se acerca mucho también a lo que pensaba el cantante y compositor Jacques Brel, ¿no? Otro belga internacional, que bueno, sí, tiene una canción que se llama Bruxelles, pero aparte de eso, la mayor parte de las descripciones de Bélgica que hace no tienen necesariamente que ver con Bruselas, sino con el campo, con el mar, con otras cosas que no son realmente la capital. Sí, en realidad es como que para ir a un país serio se van a Francia y es muy significativo y muy sintomático lo de que el castillo esté sacado de Francia. Y desde luego en el asunto Tornasol tú has elegido una escena, digamos, urbana, pero vamos, urbana. Urbana sí, pero Urbana en Ruritania, ¿no? Un poco, por así decir. sí, pero bueno, es mundo urbano frente al mundo abiertamente rural. Y lo interesante para mí, desde luego, en el asunto de Tornasol son precisamente eso, los paisajes, Ujú, como para Brel, el paisaje de la Bélgica no urbana, pues ujú, en el asunto Tornasol el paisaje tiene esos tonos ocres, ujú, eh, verdosos, amarillentos, que son realmente los que tienen los Balcanes en ujú, verano. ujú, Realmente está muy bien, no sé quién colorearía, por supuesto lo haría bajo la dirección de Hergé, ujú. pero son realmente los colores que tiene lo que era Yugoslavia. Sí, porque en esta parte de la producción de Hergé ya estaban establecidos los estudios Hergé y ya había una división del trabajo, siempre bajo la supervisión del propio Hergé, claro, pero él no hacía absolutamente todo como sí había ocurrido antes de la Pero guerra. además yo diría que lo que se hace, lo que hace quien haya coloreado el asunto Tornasol, es imposible de verlo si no se va allí. Ujú, ujú. Porque evidentemente las fotografías dependen de la luz, dependen Sí. de muchas cosas. Yo creo que tampoco era tan difícil irse a Yugoslavia, además era un país muy abierto al cine, muy abierto a era de las dictaduras comunistas la más amigable Ujú, y con la que todo el mundo hacía la vista gorda de que era una dictadura comunista, porque, en fin, era muy, muy abierta, muy ujú. tratable, muy abierta al público y a los artistas. Yo creo que el que coloreó se fue allí. Bueno, en realidad Hergé también es una de las primeras ocasiones, no la primera, pero una de las primeras en las que sí que va a los lugares para tomar croquis y apuntes gráficos. Por ejemplo, va a Nyon, en la parte en la que están en Suiza, pues realmente las carreteras que dibuja realmente existían en ese momento. El Hotel Cornavin, que aparece cuando están en Suiza, es un hotel que todavía existe a día de hoy. Y bueno, pues sí, por eso decía antes que me parece muy curioso que en una obra en la que se preocupó de ir a los sitios exactamente y hacer croquis de los lugares, de los paisajes y tal, pues después haya una escena como esa del italiano, pues poniendo patas arriba la plaza de un pueblo con su coche, ¿no? Eso es muy poco Creo que realista. si alguna objeción al realismo y a la verosimilitud se le puede hacer a esa escena, es que la plaza es muy grande. Sí, efectivamente. Pero no me parece inverosímil en Es absoluto. casi como un circuito urbano de Fórmula Uno, ¿no? Como si fuese... Vamos, es una plaza de mercado. Por cierto, que hay algo que falta en estos, me lo parece, no recuerdo muy bien, hay algo que falta y que solo se esboza en el folleto, en el tríptico del Cetro de Tocar, el tríptico sobre Moldavia, que es el Islam en los Balcanes. Ujú,
Ujú, no hay mezquitas, no hay... Es decir, en mm, alguna parte, o en Sildavia, o en Borduria, o en donde fuera, tendría que haber una parte musulmana. mm, claro, Pero, pero no creo es el recordar, caso. no Bueno, la hay, se ¿verdad? menciona algo, ¿no? En ese folleto, pero no se ve después en Claro, la Sildavia se real. menciona que han estado los musulmanes. Claro. También otra conexión con Hitchcock es de nuevo la utilización de esa idea del MacGuffin, ¿no? Porque los planos al final no estaban donde pensaban que estaban y se los había dejado en, bueno, en Bélgica o en Francia, donde sea que esté Moulin Sarre, porque como decías antes es el castillo de Cheverny en Francia, pero bueno, Moulin Sarre está inspirado en eso. Pero ahí es donde quedaron los planos, con lo cual todo lo que tuvo lugar, el secuestro, la persecución, la búsqueda, el rescate, bla, 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 pues todo eso es Es innecesario. volver al léxico del secreto del unicornio. Mm. Sí, efectivamente. Lo que estábamos buscando, o lo que estaban buscando estaba en casa, ¿no? Y científicamente, ¿cómo ves este año? Hay una cosa que me gusta mucho de la presentación de Hergé, de la parte científica, que es cuando se ve esa destrucción de toda una ciudad que realmente es una maqueta, ¿no? Está presentado como si fuese real, pero después resulta que es una maqueta, pero nos damos cuenta cuando el mariscal de turno pues lo dice ante las personas que están todas ahí y muy interesadas en esta posibilidad. Yo creo que de nuevo es una ciencia que Hergé quiere explicar de la manera más verosímil posible para crear dentro de la ficción de este álbum una posibilidad de algo que sí pueda existir en la realidad. Esta idea de un arma de destrucción masiva, como ya había sido la bomba atómica y que, por supuesto, en el contexto de la Guerra Fría, en su momento más potente, pues era un miedo real, ¿no? Que había en ese momento. Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto histórico, esta creación científica que por otra parte, como decías antes, pues era algo que se había estado explorando ya en la época del nazismo. En ese libro queda bastante claro, ¿no? Yo no he leído ese libro, de hecho, me enteré anteayer, Antes que existía. sí, de que era un libro real, imagino que será muy fácil de leer en versión digital. Mm, He visto también que se convirtió en objeto de coleccionismo masivo e impulsivo, porque claro, era un libro, un objeto real que aparece en un álbum de Hergé. Entonces, los tintinólogos y tintinófilos, pues, hicieron que se agotaran los anticuarios. Y no sé si tú tendrás uno. no, 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 yo no lo tengo. No, a mí me interesan mucho los libros sobre Tintín y sobre Hergé, pero me interesan más pues, estudios, biografías, no necesariamente libros en los que Hergé se haya basado o no. Por ejemplo, no tengo el Moscú sin velos de Joseph Douillet o no tengo tampoco el libro ese de La Vuelta al Mundo de Palle Hult, ese chico escandinavo que supuestamente es posible que Hergé se inspirase en él para crear parte de la personalidad de Tintín, etcétera. Sí, es mejor inspiración que la otra posible, que es León de Rer. Sí, León de Rer insistía en que más, o sea, poco menos que él era Tintín. De eso habría que hablar en Tintín en el Tíbet, pero antes está claro. Stock de Cock. Antes está Stock de Coque. De hecho, una cosa en la que sí fue importante el León de Grell fue en el envío de cómics estadounidenses desde México a Hergé. Ahí sí que cuando estaba de corresponsal allí en México, pues según parece le enviaba a Hergé de vuelta pues periódicos mexicanos en los que había tiras estadounidenses que influyeron mucho a Hergé.